Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. Adelante. Mariami. Hoy vengo a leer un texto que me ha llegado a través del móvil de Juan Antonio Gómez Trinidad. Lo hago esta grabación de una manera excepcional porque no acostumbro a grabar vídeos con contenido o textos de otras personas, pero es que este texto me ha parecido fantástico, me ha parecido excepcional, magnífico, es que no tengo adjetivos, todos los adjetivos buenos que pueda decir se me van a quedar cortos, y considero que es un texto que hay que compartir. Yo lo voy a leer en este vídeo y pondré la fuente en la caja de descripción del vídeo, pondré la fuente de donde sale el texto. Bien. Juan Antonio Gómez Trinidad dice de él mismo: tuve la suerte, más bien la gracia, de descubrir siendo joven que mi vocación era la educación. Mis actividades laborales y cargos siempre han estado relacionados con ella. Catedrático de instituto, director general de educación, parlamentario y portavoz de educación, vicepresidente del Consejo Escolar del Estado, director del área de la alta inspección, etc. He impartido numerosas conferencias y publicado muchos artículos sobre educación y enseñanza. Y lo más importante, padre de 5 hijos y abuelo de otros tantos nietos, la educación me sigue ocupando, preocupando y disfrutando, convencido de que los males de la educación tienen solución siempre que surjan educadores dispuestos a decir por mí que no quede. El título de este fantástico artículo es ¿quién demonios os creísteis para privarnos de nuestra herencia? En 1800, en la región de Toulouse, Francia, fue capturado un niño salvaje de unos 15 años, al que habían avistado algunos años antes. Desconocía el lenguaje, la cultura y cualquier hábito que requiriese aprendizaje humano. Su aparición fue muy oportuna, ya que coincidió en el tiempo con un debate propio de la Ilustración sobre si la tradición cultural europea ayudaba o entorpecía para ser plenamente hombre. En palabras de un contemporáneo, se trataba de verificar si el salvaje es un hombre feliz y, por el contrario, el hombre civilizado es un ser degradado. Víctor, nombre que le impusieron en lugar de mostrar una humanidad ingenua, feliz e integrada, presentaba por el contrario un deterioro humano importante. Aunque tenía los sentidos intactos, no prestaba atención a nada, no tenía ningún gesto de agradecimiento y sí una agresividad continua. Parecía que el mito del buen y feliz salvaje se desmoronaba. Pero la realidad no podía destruir una ideología construida previamente, así que se llegó a la conclusión de que el niño era un idiota de nacimiento, motivo por el cual sus padres lo habrían abandonado. Sin embargo, un joven médico se atrevió a proponer la tesis contraria. Tal vez el niño salvaje tenía tales carencias porque había sido abandonado y por tanto no había recibido la educación necesaria para ser hombre. Logró que Víctor fuera sacado del centro para dementes donde había sido ingresado y le prestó todo tipo de ayuda. Tras 4 años de seguimiento, consiguió que el niño, aunque ya nunca llevase una vida normal, fruto de la carencia de su infancia, al menos aprendiese a tener conciencia de sí mismo, a expresarse, compartir sentimientos, en definitiva, a vivir apaciblemente dentro de sus limitaciones.
Sin embargo, las teorías pedagógicas, que suponen que el niño aprende por sí solo y que no hay que contaminarle con la cultura recibida, siguieron su curso, hasta tal punto que podemos decir que hoy han triunfado. Los males de la educación actual no son un fracaso, sino el éxito de una filosofía y pedagogía programada que comenzó con Rousseau, quien en su obra El Emilio nos describe cómo hay que educar al niño. Se abren comillas, el niño no debe hacer nada en contra de su voluntad, se cierran comillas, nos dice, y por supuesto hay que procurar liberar al niño de los deberes y de los libros. La lectura es la plaga de la infancia. En consecuencia, muchos de nuestros jóvenes son como Víctor, salvajes, en una sociedad urbana y telemática. No son culpables, sino víctimas de unos educadores que no les han transmitido el legado cultural, intelectual y moral que hemos recibido de nuestros padres. No es de extrañar, por tanto, que desconozcan la historia o que al ver un cuadro religioso miren sin ver porque no entienden nada, les suena a chino palabras tales como sacrificio, constancia, austeridad, patriotismo, heroísmo, etc. Se diría que el único imperativo es dejarse llevar por el sentimiento y la distracción constante. Es lo que han recibido tras quitarle el legado cultural que les correspondía. El asunto no es baladí. Basta que una generación no transmita unos valores, que dos generaciones no transmitan un idioma, para que se pierdan porque ambas son una herencia cultural, no genética. En definitiva, la herencia cultural es, si cabe, más importante que la genética. Por ello, el hombre, a diferencia de los animales, no queda determinado por su código genético. Puede ser más o menos hombre en su obrar, puede aprender a hablar uno o varios idiomas, incluso puede no hablar desgraciadamente ninguno si no hay nadie que le enseñe. El hombre puede ser culto o inculto, héroe o villano, santo o pecador, generoso o miserable, y eso depende de dos factores, de la herencia cultural que reciba y de su propia libertad. Ese patrimonio cultural no es indiferente ni equiparable. Frente al relativismo cultural imperante, hemos de manifestar claramente que la herencia de lo que llamamos Occidente, cuyo principal exponente es la vieja Europa, con todas sus limitaciones, es la más desarrollada en la medida que la razón, la libertad, el derecho, en definitiva, el respeto a la persona como valor supremo y la democracia como forma de gobierno ha alcanzado cotas inimaginables en otras culturas. En consecuencia, es preocupante el desconocimiento y en muchas ocasiones el desprecio, acompañado de la crítica pueril hacia un pasado del cual se conoce generalmente los tópicos y siempre más los errores que los aciertos. Si desconocemos nuestras raíces, es imposible sostener la convivencia en un proyecto común de vida. Si no transmitimos la herencia cultural, moral y social de nuestros padres, corremos el peligro de cegar el futuro. Algo de valor tendría la cultura heredada cuando nos ha permitido alcanzar estas cotas de desarrollo tecnológico, científico, económico y social y espiritual sobre el que se basa. Borremos esos valores y no entenderemos ni los museos, ni la literatura, ninguna de las artes, y lo que es peor, no entenderemos ni quiénes somos. Ya está ocurriendo, ni para qué estamos aquí. Quien pierde sus raíces es un ser desarraigado, sin saber de dónde se viene ni hacia dónde se va. La tarea de transmisión de esa herencia es un asunto de máxima gravedad y nos corresponde a todos. En primer lugar, al Estado, a través de la presencia de las humanidades en los planes de estudio.
Corresponde también a los profesores. Se nota enseguida quién tiene un bagaje cultural, lo ama y quiere transmitirlo. Pero es responsabilidad fundamental de los padres, quienes debieran fomentar el conocimiento de las propias raíces familiares, el entorno local, el país en que vivimos, etc. No podemos renunciar a transmitir nuestro pasado, ya sea por ignorancia, pereza, inconsciencia o miedo a lo políticamente correcto. Al menos que no puedan decirnos las generaciones futuras: ¿quién demonios os creísteis, los educadores de comienzo del siglo XXI, para malgastar y privarnos de la herencia que nos correspondía? Firmado, como os decía, por Juan Antonio Gómez Trinidad. Me ha parecido un texto tan magnífico, tan plausible, tan maravilloso, que no he podido dejar de traerlo adelante, Mariami, aunque hace tiempo que ya no subo vídeos. Me interesan mucho más compartir estos temas, debatir, que estar hablando todo el día de perfumes. Además hay millones y millones de canales de perfumes y creo que estas personas lo hacen fenomenal. Bueno, no sé si mejor o peor, pero lo que sí sé es que más de vuestro gusto, así que yo me voy a dedicar más a los temas que realmente me apasionan, como son el mantenimiento y transmisión de los valores, el apostolado y la educación en general. Muchísimas gracias por vuestra atención y yo os diría que escuchéis bien el vídeo y si os convence tanto como a mí, lo compartáis. Muchas gracias al señor Gómez Trinidad por escribir tan bien, por compartir su conocimiento, su experiencia y sin lugar a dudas su inteligencia. Hasta otro día. ¡Chao!